buenas tardes, bienvenidos al Mucho Elche en este lunes 2 de marzo. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana, pero no con el Elche Club de Fútbol, porque ayer dejaba escapar una oportunidad de oro para haber puesto tierra de por medio en la lucha por el descenso en esa primera división. Empató a 2 en casa ante el Español, se enfrentaban los dos peores equipos de este año 2026 y el Elche, por desgracia, volvió a demostrar por qué se encuentra en esa tesitura. Un equipo que para nada demostró que se estaba jugando una final, además con su gente en su estadio, y cosecha 4 puntos de los últimos 27, un empate a 2 donde además el Elche todavía tiene que dar gracias a Carlos Romero a que hiciera penalti en el minuto prácticamente 90 de partido, porque si no es así, el Elche incluso pudo haberse ido de vacío del Martínez Valero. Escucharemos las declaraciones de Eder Sarabia, también hablaremos de la polémica surgida en el minuto 78 cuando Omar El Hilali se dirigía al colegiado comentándole un supuesto insulto racista por parte de Rafa Mir, que, repito, supuestamente, porque no se puede demostrar, le comentaría: viniste en patera al futbolista hispano-marroquí, y por ello también se activó ese protocolo antirracismo. En fin, hablaremos de todo ello, escucharemos a Eder Sarabia y terminaremos con tertulia con el exfutbolista Joaquín Calderón y el exdirectivo del Elche Club de Fútbol, Josema San Matías, para hablar de este empate que deja un muy mal sabor de boca a la parroquia franjiverde y también las sensaciones de cara a este final de temporada que claramente va a estar apretadísimo. Comenzamos ya hablando del Elche Club de Fútbol, como decíamos, 2-2 en un muy mal partido, otro más del Elche Club de Fútbol. Ahí estamos viendo las imágenes y donde el Español se adelantaba, como ven, a la primera del partido. Balón al espacio, pérdida de balón del Elche y Quique García de puntera, que no perdonaba en ese minuto 7 de partido. Empezaba ya mal la cosa para un Elche Club de Fútbol que, repito, no demostró en ningún momento que se estuviera jugando el pan, que se estuviera jugando el descenso y que era una auténtica final. Tuvo suerte porque en la primera llegada por banda en todo el partido, en la primera mitad, minuto 42, Marc Aguado metía la pierna y con ese despeje y el rechace encontraba el empate el Elche en el minuto 42, primer gol de Marc Aguado en la primera división. Y en la segunda parte, en esta acción, con esa jugada de Carlos Romero prácticamente desde su campo y donde Tete Morente no tira de oficio y no le hace falta, no lo para desde el inicio de la jugada, lo deja marcharse y el futbolista lateral que la pone en la escuadra para poner el 2-1. Y como decíamos, a partir de ahí, sobre todo de los cambios en la entrada de Josan por la banda diestra y de Álvaro Rodríguez en la parte de arriba, el Elche entonces sí empezó a ser algo más vertical, a colgar centros sobre todo desde la derecha con el crevillentino, y empezó a mejorar mucho la cosa también con la entrada de Grady Diane en la media punta, al que, como ven, se le anulaba este gol por un fuera de juego bastante justo, pero que sí que era. Y aquí estamos viendo esta jugada, saque de esquina, minuto 89, y Carlos Romero, que había sido el héroe perico minutos antes con el segundo gol, ahora se convertía en villano tras cometer este penalti bastante infantil al estirar todo el brazo y golpear con el balón, efectivamente, tras la revisión en el VAR, el colegiado, el navarro Gález Apezteguía, que señalaba penalti. Y en el minuto 90 de partido, prácticamente, lo vamos a ver ahora, desde los 11 metros, sería Rafa Mir, el de Cartagena, el que finalmente pondría el empate. Ahí vemos al colegiado como tras la revisión en el VAR confirmaba ese penalti, y ya prácticamente entrando en el descuento era el momento de Rafa Mir, el de Cartagena, que no se lo pensaba dos veces, la tiraba hacia su lado diestro, al otro lado se tiró Marko Dimitrovic y ponía el empate y mandaba también callar ahí. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en el minuto 78 tuvo lugar la acción polémica del partido, con Omar El Hilali y el propio Rafa Mir como protagonistas, donde el lateral hispano-marroquí del Español se dirigía al colegiado asegurándole que el de Cartagena, el delantero, le había proferido un insulto racista. Concretamente le había dicho, según comenta el lateral, viniste en patera, algo que de momento no se puede esclarecer. No hay una acción donde se pueda ver que efectivamente Rafa Mir le comenta esto. ¿Por qué? Porque el futbolista de Cartagena se tapaba la boca con la mano
no va a ser posible seguramente poder discernir si le dijo eso o le dijo otra cosa. Desde el entorno del futbolista aseguran y niegan categóricamente que el delantero le profiriera este insulto racista. Lo que dicen es que le comentó: te voy a reventar la cabeza. Eso es lo que dicen. Está igualmente dicho, muy mal, pero sabemos que en el fútbol los jugadores están en caliente y a veces dicen cosas que no deben ser. Seguramente no vamos a poder, como digo, esclarecer lo que ha pasado, porque las imágenes de la Liga ya intentan recopilar todos los vídeos y todas las capturas posibles, pero como digo, al taparse la boca con la mano va a ser imposible poder saber o aclarar si finalmente le dijo una cosa u otra. Veremos qué pasa finalmente. De todas maneras, el Elche también ayer emitía un comunicado oficial en el que condenaba, como es normal, de manera rotunda cualquier signo de racismo o xenofobia, pero aún así pues todavía defendía a Rafa Mir, porque hasta que las pruebas no evidencien claramente que le dijo eso, no se puede decir nada al respecto, no se puede confirmar, solo se puede suponer o de manera presuntuosa, ¿no?, comentar esta acción de Rafa Mir. La sigue estudiando la Liga, también entrará con ella el comité de competición, seguramente a partir del miércoles, así que veremos en qué termina todo esto. Como decíamos, un partido, volviendo a lo del terreno de juego, muy malo del Elche Club de Fútbol, donde no demostró la necesidad imperiosa que tenía de haber conseguido la victoria en tu estadio ante el peor equipo de este año 2026 y ya con prácticamente toda la plantilla al completo, es decir, ya no tienes la excusa de la profundidad de banquillo. Un Elche que no tuvo profundidad por banda, solo en la primera parte hubo una llegada que precisamente fue la del gol por banda izquierda con Germán Valera, nada de Tete Morente por la derecha. Se vuelven a cometer los errores de estos últimos más de 2 meses, el primero en salida de balón, que te supone el 1-0 en el minuto 7 de partido. Los balones aéreos el Elche sigue sin defenderlos bien, tampoco atacarlos, y luego por parte de Eder Sarabia creo que hay que echarle en cara la falta de reacción o la reacción tardía que tuvo una vez más, en este caso en la tarde de ayer, porque si tú el partido lo estás empatando en el descanso, que te has encontrado con un gol al final del partido de la primera parte y que todavía tienes toda la segunda parte, pues seguramente cambios al descanso hubieran supuesto pues adrenalina también para el Martínez Valero, un soplo de aire fresco y un mensaje directo al Español de haberle dicho: vamos a ir a por el partido. Sin embargo, esto no llegó. El cambio de Josan entró ya en el minuto 66 de partido, el de Álvaro Rodríguez junto con Dián entraría en el minuto 75, y es verdad que el Elche tuvo una reacción de casta y de orgullo y de raza, pero llegó tarde, llegó en el minuto 90 hasta el 100. Una vez el Elche había conseguido el empate a 2, ahí sí que vimos verdaderamente a un equipo que fue a por la victoria, pero todo ello ¿con quién fue? Con Josan por la banda diestra, poniendo centros, y con Álvaro Rodríguez también en la parte de arriba, junto con Rafa Mir llenando el área, y entonces sí siendo vertical y teniendo ocasiones que el Elche las llegó a tener un par, de hecho, dentro del área, donde los remates fueron a las manos, al cuerpo en este caso, de Marko Dimitrovic. Como digo, por sacarlo positivo, al menos el Elche tuvo reacción. El problema es que la reacción, una vez más, volvió a llegar tarde desde el banquillo, por parte de Eder Sarabia. Nota negativa también la lesión, entre comillas, que ahora escucharemos a Sarabia, de Pedro Vigas, que tuvo que ser sustituido en el descanso por Víctor Chus. Aún así, parece que no hay que preocuparse y que llegaría este fin de semana ante el Villarreal. Tenía molestias desde aquella jugada con Laporte, en aquel penalti ante el Athletic Club. Hablaba Eder Sarabia cuando terminaba el encuentro en el estadio Martínez Valero con ese empate a 2, una ocasión desperdiciada, una más por parte del Elche Club de Fútbol en este nuevo año, y lo primero que hacía el técnico bilbaíno era valorar lo que suponía ese empate a 2 ante el Español. Muchas emociones, de falta, yo creo que de claridad y de valentía nuestra para desarrollar lo que queríamos hacer. Ellos, bueno, nos han propuesto un plan de replegar en general, de no
de intentar no cometer muchos errores con balón, de jugar directo y de contraatacar y bueno, la verdad que lo han hecho muy bien, han metido un golazo, porque el gol de Quique, bueno, los dos, pero el de Quique me parece una auténtica maravilla y ese gol pues nos ha condicionado, nos ha pesado un poco para eso, para tener esa claridad, para ver dónde estaban las ventajas, para... Eso, cuando te falta esa valentía, pues no te colocas todo lo bien que te deberías colocar, no das el pase todo lo bien que lo deberías dar, estás un poco más impreciso, te falta también esa medio segundo de reacción para ir a apretar, para ir a una segunda jugada. Y bueno, aún así, pues creo que... En la segunda parte hemos tenido un rato donde hemos podido ponernos por delante, luego viene otra vez un contraataque que creo que es bastante evitable también como el primer gol, pero bueno, el equipo en la dificultad pues por lo menos sí que está teniendo orgullo, está teniendo carácter, está intentándolo hasta el final y bueno, pues sin hacer un buen partido porque no lo hemos hecho, y estando, como dices tú, mucho tiempo por debajo en el marcador, pues bueno, puede ser un punto positivo, pero es verdad que necesitamos mejorar cosas y encontrar una versión mejor nuestra para lo que viene, porque si no, pues para desarrollar lo que necesitamos no va a ser el camino. Ahí escuchábamos a Eder Sarabia, un técnico al que también se le preguntó evidentemente por esa acción polémica del partido entre Rafa Mir y Omar El Hilali sobre ese supuesto insulto racista que hubiera llevado a cabo el delantero del Elche Club de Fútbol sobre el lateral hispano-marroquí del conjunto perico. Escuchamos lo que tenía que decir Eder Sarabia sobre esa acción polémica del encuentro. A ver, yo creo que en estas cosas tenemos que ser claros. Lo que no podemos es parece o algo o tal o cual. Yo creo que si vamos con todo y vamos a decirlo y a partir de ahí pues podemos juzgarlo. Si no, pues seguramente estamos hablando de suposiciones o estamos hablando. Entonces, no me quiero pronunciar porque no tengo una información. Creo que nadie de momento tenemos una información clara. He sido bastante tajante y bastante claro siempre en relación a ese respeto y a ese tipo de cosas que no me gustan en el deporte, no me gustan en el fútbol. Si llego a tener en estos próximos días más información, pues no tendré tampoco ningún problema en dar mi opinión, pero ahora mismo la verdad es que es eso, como no tenemos una información clara y no, ha dicho algo, no se supone, no tal, pues la verdad que creo que no debemos entrar ahí hasta que se tenga una claridad. Pues toda la razón tenía Eder Sarabia, y es que hasta que no se demuestre nada de manera clara y meridiana, que no va a pasar, porque se tapó la boca con la mano, todo son suposiciones. También hablaba sobre su futuro. Tiene contrato con el Elche hasta el año 2027, pero claro, teniendo en cuenta que llevamos más de 2 meses donde el Elche no consigue la victoria y que más allá de los resultados, las sensaciones tampoco están siendo buenas, se puede llegar a entender que el propietario pueda tener dudas sobre la continuidad del técnico bilbaíno. Bueno, pues sobre eso precisamente se le preguntaba a Eder Sarabia si había mantenido estos días conversaciones con Pedro Xinoca o con Cristian Bragarnik acerca de su futuro. No, bueno, es que a ver, fíjate, es que no pienso en eso ni medio segundo. Sí que he hablado con ellos, con Cristian me he intercambiado varios mensajes y con Pedro además tuvimos una conversación buena, que también sabía que iba a ser constructiva, aquí dando un paseo por el estadio el lunes. Bueno, es eso, todos queremos sumar, todos queremos ayudar. La verdad que como he sentido siempre, estoy con fuerza, estoy con el respaldo de ellos.
siempre también busco que ellos nos puedan ayudar, no solo ellos, sino cualquier persona que podamos tener cercana para poder dar su opinión en determinadas cosas. Y bueno, la verdad que no es una cosa en la que pierdo el tiempo, ni he pensado. Pienso en cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos encontrar esos resultados que queremos todos y poco más. Pues ahí lo tienen, centrado de momento en intentar conseguir esa permanencia para el Elche Club de Fútbol, aunque la realidad es tozuda. Como decíamos, son 5 derrotas en este año 2026 y con el de ayer 4 empates, ninguna victoria. Así que hay que mejorar los guarismos de cara a conseguir mantenernos en esta primera división. Dicho esto, vamos a terminar ya el tiempo de noticias y ahora vamos a dar paso ya a la tertulia para analizar este enfrentamiento y el momento que vive el Elche Club de Fútbol, que desde luego no está siendo nada bueno ni tampoco es positivo, parece, de cara al futuro. Vamos a estar ya con Joaquín Calderón y con Josema San Matías, así que una pausita y enseguida estamos con ellos. Pues aquí seguimos en el Mucho Elche en este lunes 2 de marzo y es el momento ahora sí de analizar ese empate del Elche Club de Fútbol en la tarde de ayer en el Martínez Valero, 2-2, y donde volvió a demostrar que este equipo le falta un punto más de intensidad, un punto más de garra y de querer conseguir la victoria. Ayer era una oportunidad de oro para el conjunto de Sarabia para haber puesto algo más de tierra de por medio con respecto al descenso, pero en ningún momento dio la sensación de que el Elche se estuviera jugando prácticamente una final, con ese empate a 2 en casa ante el Español y dando gracias además a que Carlos Romero nos quiso regalar un penalti pues prácticamente en el minuto 90 de partido, además con esa acción polémica en el minuto 78 donde Omar El Hilali se refería hacia el colegiado comentándole que Rafa Mir le había pues insultado supuestamente diciéndole viniste empatera, lo que de hecho el entorno del futbolista ha negado también categóricamente. Veremos también en qué queda todo esto, pero como decimos, el Elche Club de Fútbol suma 4 puntos de los últimos 27, lleva más de 2 meses sin conseguir una victoria, aún no lo ha hecho en este año 2026 y se mantiene, eso sí, 2 puntos por encima del descenso porque el Mallorca cayó en casa ante la Real Sociedad. Vamos a arrancar el tiempo de tertulia, ya tengo por aquí a nuestros acompañantes en esta tarde. Arrancamos por Joaquín Calderón, es futbolista del Elche Club de Fútbol. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos al exdirectivo del Elche Club de Fútbol, Josema San Matías. ¿Qué tal, Josema? Buenas tardes. Veo el ambiente un poco de capa caída, ¿no? Las sensaciones de ayer del Elche es que era una final, y más teniendo en cuenta lo que nos espera ahora con la Cerámica y el Bernabéu, y el Elche, para mí al menos, no salía por el partido, no dio esa sensación de ir a ganarte el partido encima en el Martínez Valero con tu gente porque tenías esa necesidad. Sí, a ver, entiendo totalmente al aficionado que esté cabreado por la situación que está atravesando ahora mismo el Elche Club de Fútbol, pero en verdad también hay que comprender a los jugadores, están en una situación muy delicada, en una situación que, como tú has dicho, más de 2 meses sin ganar. Al final existen muchas dudas, sobre todo si se ponen por delante en el marcador tan pronto en una jugada aislada, y a partir de ahí pues cuesta mucho remontar, pero sí que es verdad que creo que por parte de, en este caso del entrenador de Sarabia, creo que debería de ser un poco más valiente y poner en el 11 de garantías que necesita el Elche en cada momento y dejar ya de experimentos o de pensar un poco en él y en su forma de jugar y ser un poco más pragmático y acumular mucha gente como acumula en área y no sacar centros. Pues al final los equipos saben cómo juega el Elche a partir de ahora, que cuando llega una banda enseguida vamos a volver y meter a la otra. Pues al final las basculaciones de ellos son muy fáciles de hacer, es un equipo muy previsible y creo que cuando metimos centros al área, sobre todo a partir de que entró Josan al campo, el Elche creó mucho peligro y con Álvaro Rodríguez pues crearon momentos de mucha incertidumbre para el equipo rival y que el Elche pudo aprovechar para poder empatar el partido en los últimos minutos. José, eso que dice también Joaquín sobre el 11, a mí me pareció un 11 que es bastante el titular, ¿no? El que tiene ahora mismo el Elche Club de Fútbol, y eso todavía a mí me decepciona más o me lleva al pesimismo, teniendo en cuenta que el partido con el mejor 11 que tienes o uno de ellos vuelve a ser otra vez un desastre.
Sí, la verdad que bastante decepcionado con el partido que hizo el Elche. Venía de una dinámica, aunque no estaba sacando resultados. El anterior partido en casa fue bastante bueno, ¿no? Contra Osasuna generó bastantes ocasiones y yo me esperaba un Elche, como viene siendo habitual de local, que genera, que propone, que tiene cierta verticalidad, pero el partido de ayer no era propio de un equipo que se está jugando el descenso. Faltó intensidad, faltó juego, faltó mucho. Iba un equipo que iba prácticamente a reones, atravesabas líneas cuando Febas le apetecía o podía coger el balón y tirar para adelante, y cuando Afengruber cogía el balón y también tiraba para adelante, pero muy a trompicones y sin ningún tipo de criterio. Prácticamente no tiramos a puerta. Dituro antes del descanso también le sacó una peremilla que era clarísima. Luego sí que a raíz de la entrada de Josán, el Elche empezó a centrar y con los dos killers que tiene el Elche, la delantera, pues empezó a generar un poco más de peligro y a poner más aprietos al Español, pero tú no te puedes limitar a ese arreón final de los últimos 10 minutos cuando te estás jugando la vida. El problema que yo veo es que si pierdes con los que supuestamente tienes que perder y no ganas a los que tienes que ganar, pues las cuentas no salen. Se complica mucho. Tú ahora, si lo más seguro que Villarreal y Real Madrid haces cero, te quedan 30 puntos y tienes que sacar 15, que es la mitad. Es decir, que la cosa empieza ya... Y llevamos 3 de 4, de 27. Claro, o sea, las cuentas eran ganarlo de casa a equipos como Osasuna o el Español y rascar algo fuera, pero si tú ahora vas a tener que hacer la mitad de puntos, dando por hecho que a ver, que esto fue, pues pasa cualquier cosa, pero lo más probable es que en Villarreal y en el Bernabéu palmes. Yo no veo a este Elche ahora mismo sacando la mitad de puntos para salvarse, porque mínimo tiene que hacer 15 puntos. Y luego, como decíamos, estamos viendo las imágenes, el primer gol del Español llega en el minuto 6 de partido, la primera que tiene, de hecho, el conjunto perico. ¿Y cómo viene ese gol? Una vez más, con una transición, con un error en salida de balón, que creo que es de David Afengruber, que pasa más allá del centro del campo, hay un mal pase, recupera el Español, y con un simple pase, Quique García ya se planta delante de Dituro, que luego es verdad que el punterazo que mete el delantero es extraordinario, pero ya la primera del partido, y otra vez con esos errores en salida de balón, pues tampoco puede ser, ¿no? Porque un equipo necesitado como en Elche, que no está encontrando ahora mismo su mejor juego y que encima dé facilidades al rival, es que entonces es un poco el cóctel ya desastroso. Sí, no, el Elche está en una situación, como he dicho, muy delicada, y cuando estás así, pues las cosas no te salen bien. Y como hemos dicho, Afengruber de los centrales que mejor saca el balón y que más fácil y más limpio da a los compañeros, siempre con ventaja, pero bueno, el Elche no está en una situación buena y se pudo ver como en la primera, pues aparte le cae a Quique García, que es un jugador que dentro del área no falla, y nos la metió. Pero sí que es verdad que el Elche da muchas facilidades, como tú has dicho. ¿Por qué? Porque también al ubicar, yo soy de los que piensa que cada uno tiene que jugar en su posición real, y soy de los que piensa que Petrot, a pierna cambiada, al final te da que por esa banda el Elche no sale casi nunca con balón controlado. Entonces hace que el Elche, la salida de balón, casi siempre tienda a sacarla por la zona de Germán Valera. ¿Y qué pasa? Que también, como Tete Morente en el perfil derecho no está llegando a línea de fondo y sacando centros ni haciendo un 1 para 1, no tienes por detrás tampoco a un lateral que te doble, como en este caso Petrot. Entonces yo creo que el mismo Elche y el mismo Eder Sarabia, creo que eso debería de cambiarlo en algún momento, porque lleva muchísimos partidos jugando con Petrot a pierna cambiada, que sí, que defensivamente te da mucho, pero en ataque no te da nada. Y en verdad, los últimos minutos, que fue cuando puso a Petrot en el central zurdo por la lesión de Viga, fue cuando el Elche tuvo un poquito más de protagonismo y llegó más a línea de fondo. Los perfiles eran cada uno a pierna natural y el Elche era un poco más reconocible, pero al mismo tiempo creo que los partidos que quedan de aquí en adelante, el Elche tiene que ser un equipo que cuando llega a banda saque centros. El año pasado no olvidemos que cuando vino de Sarabia al principio quería imponer lo que ahora está haciendo y no le salía bien. ¿Qué hizo? Pues adaptarse a los jugadores que tenía, y fue cuando el Elche empezó a arrancar, que mezcló un poco su forma de ver el fútbol con la forma de los jugadores que tiene el Elche, y creo que ahora en los partidos que quedan de aquí a final de temporada debería de hacer ver los jugadores que tiene y a partir de ahí aprovechar que tiene jugadores que en área son muy difíciles de marcar y que encima son muy difíciles de
de tenerlos encima para las defensas rivales cuando sacas centros con jugadores como Germán Valera o Josan, que sacan muy buenos centros por delante de la defensa y que son muy difíciles de contrarrestar para los defensas. Estoy muy de acuerdo, porque yo creo que una de las debilidades de este Elche, sobre todo en estos últimos meses de vacas flacas, es no llegar por banda, no tener profundidad. De hecho, ayer el primer gol del Elche, que es de chiripa, llega por el único centro de toda la primera parte de Germán Valera desde la izquierda, luego hay un rechace y marca Aguado, pues mira, marca su primer gol en primera división con un poco de suerte, ¿no? Pero es que es eso precisamente lo que dice Joaquín también. Tienes 2 delanteros de 1,90 m, 3 delanteros, si contamos también, por ejemplo, ayer a Álvaro Rodríguez, y no metes centros. Y yo ya no sé si esto es un problema de los propios extremos, que no son encaradores, que yo creo que el único que tiene realmente de 1 para 1 es Josan. Los demás creo que son más Germán de... también, ¿no? Germán Valera también llega a línea de fondo. Pero yo creo que Germán es un poco más de llegar que de emparado, ¿no? Encarar al lateral e irse. O también del sistema, que al final son extremos, tú los tienes como carriles subiendo y bajando toda la banda, y que a lo mejor cuando también llegan arriba, el caso sobre todo de Germán, estás más cansado a lo mejor. El tema es que queremos ver brotes verdes y no vemos en ninguna faceta que ahora mismo esté el Elche bien. Defensivamente, el equipo es un flan. O sea, en el momento que el equipo, a la mínima, cuando atacan, se ve que el Elche sufre y no sabe controlar. Si no tenemos la pelota, sufrimos mucho atrás. Luego, verticalidad, no hay. Ninguna. Centros, no hay. Y ahora mismo, a nivel de las pocas ocasiones que tenemos, tampoco estamos teniendo eficacia de cara a gol. O sea, es decir, y tampoco hay un tío que filtre un balón. O sea, solo cruzamos líneas conduciendo. Con Febas. Con Febas. Y hay veces que está. desde el central, y cuando se viene arriba Vigas o Affengruber, pero no hay nadie que filtre un balón para un delantero. Nadie. Por lo tanto, yo veo al Elche, realmente empieza ahora a estar verdaderamente preocupado, porque dices, joder, es que es un equipo sólido atrás, defensivo, que va al 0-0 y la que tenga. No jugamos a eso, no jugamos a jugarnos a todo el ataque, tampoco. O sea, es decir, ahora mismo en todas las facetas del juego estamos verdaderamente mal. Yo ayer vi el equipo muy plano, es que metimos tocoles, uno de un penalti que nos regalaron y otro de un rebote. O sea, es que la cosa Así fue. empieza a estar complicada, y contra el peor equipo de la segunda vuelta, que ha sido el Español. Es decir, que si no somos capaces de sacar adelante partidos como el de ayer, ahora es realmente cuando hay que estar preocupado. Claro, nos paramos a pensar cómo empezó el equipo en esta temporada 25-26 a cómo hasta ahora, y el cambio es que yo creo que ninguno nos lo hubiéramos imaginado. Yo no me lo imaginaba ver al Elche a día de hoy así, con la plantilla más o menos al completo y sin ideas, como bien dice Josema. Yo creo que se ha no juntado defiendes todo. bien, no atacas bien. Se ha juntado el mes y medio que has tenido bajas súper importantes de titularísimos, Claro, con al final, ahora que ha sido recuperando la gente, la falta de confianza que hay. Y es un cóctel molotov que le suele... También te digo una cosa, este es el típico partido que si lo pierdes es el típico equipo que se va a segunda. Es decir, el Oviedo el otro día en el 90 y tanto, 0-1, hubiéramos perdido este partido en condiciones... Hay que agarrarse, joder, al menos sacó un empate y sacó un punto, pero que... hay equipos todavía más desgraciados que nosotros, No, sí, ¿sabes? sí. Pero claro, tienes que empezar a ganar. hay que empezar a ganar, y luego, más allá de los futbolistas, yo también demando que Eder Sarabia pues tenga reacciones algo más tempranas. La tarde de ayer se veía claramente que el equipo durante toda la primera parte, como hemos dicho, llegó una vez por banda en toda la primera parte, y yo esperaba, siendo una final que creo que era para el Elche ayer, pues en el descanso ya haber hecho algún cambio. El único que hizo fue el de Vigas por Chus, porque tenía problemas físicos que no le van a impedir estar este fin de semana. Pero yo eché en falta haber metido a Josan como metió, pero en vez de en el 67, en el 60 o en el 45, o Álvaro Rodríguez, que lo metiste en el 75, que se veía que André da Silva ayer no estaba, también en el 60 o en el descanso. Haber metido a dos en el descanso y haber mandado ese mensaje también de, escucha, que voy a por el partido. Pero eso no lo vi, y no lo vi ayer, y no fue la primera vez. Lo he visto ya durante varias semanas, esa falta de reacción o una reacción tardía por parte de Sarabia. Sí, no, a ver, yo creo que el Elche tiene varios casos. Uno es que habían jugadores que en la primera vuelta tenían esa chispa que ahora pues parece que ha desaparecido. Y luego la segunda es que el Elche en la primera vuelta era la novedad. Había muchos equipos que no sabían el estilo que jugaba el Elche, les cogía un poco despistados en los partidos, y al final el Elche aprovechó eso en la primera vuelta, y menos mal que aprovechó eso. Pero sí que es verdad
que el Elche tiene que saber revertir esa situación. ¿Y cómo se revierte? A partir de tener un entrenador que vea lo que tiene en plantilla. En la primera vuelta te ha salido bien, pero en la segunda, si no te está saliendo bien, no sigas con tu forma de ver el fútbol. Tienes que adaptarte un poco a lo que te está pidiendo el momento, el encuentro, como tú has dicho, los cambios. Sí, tú tienes una propuesta que has pensado de primeras, pero si no te sale bien tienes que tener un plan B y un plan C, y creo que el Elche el plan B o el plan C ahora mismo no lo está teniendo, y eso es lo preocupante de aquí a final de temporada, que cuando las cosas no salgan bien, creo que se tiene que ver que el Elche pues tiene otros planes o tiene otros jugadores que pueden cambiarle el ritmo del partido, como ayer hizo cuando entró José y Álvaro Rodríguez, que si lo hubiera metido en el medio tiempo, pues a lo mejor, quién sabe, el partido hubiera sido otro. Yo creo que ganas. Claro, ¿no? O sea, es un poco ventajista ahora, sí, ¿no? ahora A posteriori. ventajista. Pero la sensación es que desde que entró José y Álvaro Rodríguez, cambió el partido. 6 centros, 7 centros, desde el 90 hasta el 100, el Elche se come al Español. Pero si es que no ponemos 10 minutos más de eso, ganas el Pero partido. es que no ponemos centros ni en las faltas. O sea, No, el balón aéreo del Elche... todo era... toda la falta la sacaban en corto y empezaban a tocar. Digo, entonces, ¿para qué Y quiere? acababa la jugada en el central del Elche. Es que era de locos. Dice, joder, si es que... ¿para qué te pita no en la frontal del área, pero... más o menos en 3/4 de campo, y se acaban en corto y se ponían a tocar, pues, centrar. Sí, sí. Y tienes 2 tíos ahí para atacar y centrales que van bien de cabeza, porque Vigas y Affengruber pues son buenos rematadores, pero es que no exploramos ni esa posibilidad. Y al final, sí, creo que llevamos 2 goles a balón parado en toda la temporada. Yo creo que ahí también falta... Creo que miré yo ayer la estadística y no sé si era 1 o 2 también. Sí, sí. Yo recuerdo el de Petrote en Copa, Sí, contra el Betis. Contra el Betis. Que ellos también nos marcan luego, Y a balón parado. no sé creo. si alguno más. Pues no sé si 1 o 2. Se lo miré yo ayer, pero vamos, que son unas cifras muy pobres y es lo que decíamos, ¿no? Al menos por sacarlo positivo hubo reacción, aunque fuera del 90 al 100, porque más o menos fue así. Y claro, esto también nos deja entrever que realmente el Elche sí que tiene plantilla, porque si tú pones a los que tienes que poner, como Josan por la derecha y Álvaro Rodríguez en la parte de arriba, el Elche se comió al Español y ahí sí que mereció marcar, que de hecho tuvo varias. Creo que un disparo de Rafa Mir a las manos, otro de Andrés da Silva también a las manos, pero esa reacción, yo creo que 10 minutos antes, 20 minutos antes, y el Elche gana el partido. Y por eso decía yo también lo de Sarabia. La función de un entrenador no será solo poner el 11, será comprender cómo está yendo el partido y lo que necesita el equipo. Sí, no, y aparte que encima también los partidos que no se ha sacado el resultado o ha sido un resultado negativo, al final Sarabia tiende siempre a echar la culpa a que no han entendido su planteamiento. Siempre dice que falta valentía, siempre valentía. O no se ha comprendido mi forma de ver el partido, no se ha comprendido cómo hemos entrado en otras semanas. No, tienes que comprender tú también que durante el partido hay varias fases. Tienes que saber que hay fases que en los primeros 15-20 minutos tocas el balón atrás y te vas a encontrar perfecto. ¿Por qué? Porque el rival no te va a apretar, pero va a haber un momento en el que te aprieten, te busquen las cosquillas, sepan cómo hacerte daño, y tú tienes que también saber cómo contrarrestar eso. Va a haber fases en las que vas a sufrir y no vas a poder tener el balón. Entonces tienes que tener un equipo para que se adapte a todas esas medidas, y creo que hay jugadores que ahora mismo no están al nivel. No sé por qué Tete Morente, por ejemplo, está jugando tanto, o es que si rescindió en el Leeds y se vino y al firmar apalabró o en el contrato está que tiene que jugar X partidos, que también es lo mismo Iñaki Peña, aunque no ha jugado, pero son cosas que me preocupan un poco. Lucas Cepeda, yo creo que en la posición de media punta no es su posición, o es un poco caído a una banda, que es la posición en la que jugaba era allí, extremo, realmente. por eso mismo, o si no, buscar otros jugadores en esa posición. Estoy echando en falta que Gonzalo Villar no haya jugado casi minutos, cuando es un jugador que es lo más parecido a Leif Febas de lo que tenemos en plantilla, y son jugadores que son y Martín jugadores, Neto, que también lo decía correcto, Josema antes. Martín Neto también, A mí me gusta mucho jugadores que personalmente. quieren el balón, que tienen personalidad, y que ahora mismo en los momentos que está en Elche necesita gente que tenga personalidad y que quiera el balón, no gente como Tete Morente, que verdad, con todos mis respetos, no es el Tete Morente que había antes. Entonces tiene que saber lo que tiene en la plantilla, y porque tenemos muy buenos jugadores. Si no los tuviésemos diríamos, vale, es lo que hay, pero es que hay muy buenos jugadores que están en el banquillo y que no los aprovecha, y creo que es el momento o la oportunidad para que les pueda dar esa oportunidad que necesitan esos jugadores. Con respecto a la media punta que comentaba yo, en la salida de Diangana se notó, O sea, estuvo muy bien estuvo también, muy bien el rato que Sí, que estuvo. fue la Porque es un entrada poquito junto más con- vertical. más vertical. Sí,
por eso más mismo. vertical. Y Lucas Cepeda no acaba de... Lucas Cepeda hace lo mismo que Tete Morente, cada vez que recibe, balón atrás, balón sí. recibe, balón atrás. Al final, ¿qué hace? Que el otro equipo, solo con un poquito de vertical, ¿qué hace? Que siempre tenga una ayuda de jugador por si es vertical. Entonces, cuando el balón es atrás, llega al otro lado, ya la salida es más limpia. Pero si cuando toca Tete Morente o toca Lucas Cepeda, saben que de primera va a venir, no hay una ayuda. Entonces, todos los jugadores están en su posición y no les vamos La realidad es que el Español estuvo cómodo durante 75-80 minutos. Sí. Muy cómodo, como decíamos, el Elche jugando en U, de central a lateral, al carrilero, y del carrilero vuelta otra vez para el centro porque no encaraba, y para el otro lado. Pero realmente, si no tienes un encarador en banda, los extremos creo que es que son fundamentales en el fútbol, y más si juegas con dos delanteros. Sí que es verdad que Yago era un poco ese extremo que el Elche podría... Pero entre que se le va la boca y que no tenía confianza... vale, que está sancionado con pero de 2 todas partidos. maneras que está también físicamente. Sí, después no de la tenía lesión confianza. no es el mismo. Eso también con Yago... Importante. Estamos echando también en falta a Héctor Ford, porque al final en el momento que cuando se en el lesiona mejor momento era estaba, un momento que estaba a un nivel increíble. Y bueno, pues esperemos que Josan, ahora que ayer se le vio a un nivel y con chispita, se le pueda dar esa oportunidad, sobre todo para partidos que esta semana, por ejemplo, no tienen nada que perder tampoco, porque es verdad, contra el Villarreal y como Real Madrid, sabemos que el Elche no se le va a poder pedir que saque puntos. Lo normal es que pierdas. Por eso mismo, que Pues son partidos júgatela. también para jugártela, Claro. y para ver que los jugadores que vayan cogiendo su nivel y el ritmo de partidos que necesitan para que en los partidos importantes, cuando venga el Mallorca el siguiente partido, estén ya a ese nivel con esa chispita para poder ganar, porque ese partido sí que es el de tu liga y en el que te lo juegas todo. Es que, fijaos que el fútbol obviamente es muy difícil, ¿no? Pero parece tan fácil la idea de, decíamos ayer también en la retransmisión, falta profundidad, mete a Josan, tú colócalo cerquita del área, dale el pase y solo va a orientarse y centrarla. Total. Parece tan sencillo, y mete los dos delanteros más todo lo que tengas ahí, y es que fue así. Y es que encima Josan te la pone con la derecha, con la izquierda, No, es increíble. y no hace falta que llegue a línea de fondo. No tiene O sea, ni que irse de la marca, solo se la orienta y la centra. Parece tan sencillo. Sí. Y por eso da rabia, ¿no? De haber visto los últimos 10 minutos donde el Elche pues incluso merece otro más, y que si lo hubiera metido seguramente, como decíamos, en el descanso o en el minuto 55-60, daba la sensación de que el Elche se lleva el partido. Y siendo una final, pues es un poco lo que da rabia, porque como decía Josema, si no estás sacando los puntos que en teoría tienes que sacar, ni tampoco los que no tienes que sacar, pues se complica mucho la cosa, y ahora mismo estamos viviendo de rentas y sobre todo de que el Mallorca en este caso pues tampoco está sacando los puntos. Luego, sobre la jugada polémica, ya por si nos faltaba algo, en el minuto 78, como decíamos, Omar El Hilali pues que va a Gález Azpeitia, que fíjate el nombre del colegiado navarro, y le decía que le comentó Rafa Mir lo de viniste en patera, por si faltaba algo. Es verdad que esto tampoco se puede validar porque llevaba la mano puesta en la boca. El entorno del futbolista pues ha negado rotundamente esto. Han comentado que lo que le dijo fue: te voy a reventar la cabeza. Pero claro, ya sabemos cómo actúa ahora aquí la Liga en estos casos, el comité de competición también, con ese protocolo antirracismo que activó el colegiado. En fin, todavía se le pueden venir más problemas al Elche, porque mi sensación es que algo le va a caer a Rafa Mir. Bueno, si no se demuestra no tiene por qué caerle nada. Si ya estamos al nivel de que sin pruebas te sancionen. Ya, sancionaron pero a Prestiani el un otro partido, día ¿no? contra el Real Madrid. Que lo sancionaron sin Ya, pero sin es pruebas. que esto Un es que partido y está se acabó el investigando. fútbol, ¿eh? Claro. Claro, ese es el problema ahora. Claro. Ahora cualquier cosa, si no se puede desvelar realmente si Claro. ha pasado o no, por cualquier supuesto, Pero es que- se paran partidos o se sanciona, entonces estamos marcando un precedente que es horrible. Claro, es que si acaba te con quieres todo. cargar a un jugador, te lo cargas rápido. En el momento que se pone la boca, me ha dicho no sé qué, fuera. No lo sé. O sea, yo quiero creer al jugador del Elche que realmente no dijo eso, y que esperemos que no le caiga. Porque si encima también pierdes a Rafa Mir, pues vamos apañados. Claro, por eso iba a preguntar, que encima en el momento de la temporada en el que estamos, donde no se nos caen precisamente los goles del bolsillo, y el futbolista que seguramente pues tiene esa visión goleadora, te lo suspenden ahora, pues ya no faltaba eso. Sí, veremos qué ocurre, que habla la Liga ahora cuando se reúnan, que se reúnen siempre los miércoles, ¿no? Sí, los miércoles. Pues sí, veremos a ver, pero espero que no pase nada, que pase el lío este, y que al mismo tiempo yo sí que soy partidario de que esto tiene que haber alguna manera para que ahora que se ha empezado con este tema, arreglarlo de alguna manera. No sé de qué manera lo pueden arreglar. Evitar que se lleve la mano a la boca.
pues como toda la vida ha habido en el fútbol. Pero claro, ¿cómo lo evitas? Sí, yo creo que todos los jugadores de fútbol, yo creo que en sus casas ya hablan directamente con la mano en la boca, porque están acostumbrados a en todo momento, cada vez que abren la boca, taparse la boca. Pero es la única manera realmente, porque mientras se tapen la boca, se levanten la camiseta y se tapen también la boca y demás, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Quién dice la verdad, no? Unos u otros, pero al final... Sí, pero vamos, si te pueden sancionar sin pruebas, es una línea muy... Claro. Por eso. Eso no es justicia. Eso es, pero es que de momento, por ejemplo, Prestiani ya se perdió la vuelta contra el Real Madrid. Lo haya dicho o no lo haya dicho, pero ya se perdió en ese la Liga partido. es el primer caso que ha habido ahora con Sí. esto. Es Pero que claro, a mí el miedo que me da es que parece que van con ganas de sembrar un precedente y, Sí. meterle a un jugador una cantidad de partidos importantes para que cada uno se lo piense antes Para de que decir. escarmiente, encima el ¿no? precedente de Rafa Mir no es bueno. Exacto. Efectivamente, Y el miedo que me... justo Rafa Ya, Mir. pero se le puede llamar violador, se le puede llamar acosador, se le puede decir cualquier cosa a Rafa Mir en todos los partidos. La gente le grita, nunca pasa nada, y ahora sin pruebas te pones la mano aquí, dices algo y ahora encima le van a sancionar a Rafa Mir, pues sinceramente el chaval la lleva a la negra. Lleva la negra, efectivamente. Yo estaba ya leyendo esta mañana artículos de diferentes medios de comunicación y en el subtitular ya te recordaban lo que trae Rafa Mir. Entonces, por eso lo que estamos comentando, que precisamente, pues hombre, no se sabe, no vamos a saber seguramente lo que dijo Rafa Mir. De hecho, el colegiado también en el acta, más allá de comentar que le había pedido parar el partido Omar El Hilali, él aseguraba y era sincero de que ninguno de sus compañeros del colectivo arbitral escucharon nada en el momento, porque esto fue más o menos por el centro del campo, entonces nadie lo pudo escuchar. La Liga ahora está intentando retomar todas las imágenes que pueda y recabarlas, pero seguramente no van a sacar de ningún modo lo que pudo o no decir, así que veremos qué termina. Sí, pero es lo que sucediendo con dice Rafa él, Mir. que puede ser que sea para que esto no vaya más, es la única manera de que Sí, sentar lo un corten, precedente, ¿no? sí, Y utilizar correcto. al Elche como Sí, el sí. ejemplo, ¿no? Sí. Claro, Igual que hicieron con el es que descenso administrativo, pues se ahora ve que con- tienen ganas Sí. de coger un cabeza de turco y puede ser que nos toque la China. Y Rafa Mir, pues que también es verdad que podría haber estado algo más frío. Y sabiendo cómo está la cosa, sabiendo que precisamente... Bueno, pero si estás caliente, al final en un partido todo el mundo se dice cosas. Todos. Sí, no, eso está todos. claro. Eso está claro. y Seguramente Omar El Pero Hilali es que- tampoco es es que un santo y algo le dijo. Y seguro, pero es que todos los futbolistas durante el partido con otros se dicen de todo. Pero claro, ahí está el que Omar El Hilali se haya inventado esas palabras o que sean verdad y Rafa Mir. Entonces, es lo que de alguna manera espero que la Liga sea prudente en esto y no vaya más, porque aparte para el Elche sería lo peor en estos momentos, porque creo que Rafa Mir ahora mismo Faltaba eso ahora. es de los delanteros más en forma del Elche. Sí. Si es que encima es lo que hemos comentado antes, que si hay ciertos equipos que en algún momento del partido necesitan un parón, ¿no? Están ahí agobiados y demás, es la mejor forma de parar un partido. En el momento Sí. que se insultan dos, le dices, Es una "Me ha dicho manera esto", rastrera, pero en el fútbol, oye. lo paras y Claro, 3-5 minutos se te van siempre. y van 3-5 minutos y ya empiezas un poco, vamos a despejarnos, hablamos ciertas cosas en el banquillo y tal. Tú calientas al rival Claro. y dices, en cuanto me diga Es algo... que puede pasar en cualquier momento. Voy al árbitro. A ver, es rastrero sucio, pero es que en deporte ya sabemos que las artimañas Es en un así. partido en caliente suceden así, ¿no? Claro. Entonces, por eso, que tampoco hay que sentar precedente, yo creo que habría que generar una nueva norma en la que seguramente pues no se pueda hablar con la camiseta tapándote la boca, ni tampoco con las manos, para entonces esclarecer claramente lo que pueda suceder y poder dictaminar con la evidencia en mano y con las imágenes y las cámaras lo que realmente ha pasado. Sí, es porque que- como sancionen sin pruebas y sin Claro. nada, es cuando entonces va a haber un Claro. lío gordo en la liga, porque en muchos partidos o a jugadores, a la mínima que cualquier cosa, como yo soy extranjero, voy a decirle al árbitro, y es que se va a liar y entonces van a haber muchísimas sanciones. O sea, tiene que haber algo que corte todo esto. Es que en las alegaciones debe haber, entiendo que habrá un código de disciplina donde el Elche, a la hora de hacer una alegación contra eso, tú no puedes sancionar a un jugador sin pruebas. Es decir, yo creo que eso está ganado por parte del Elche. Pero es que Está Prestiani se ha ganado, perdido un claro. partido, ¿eh? Ya. Pero, Y nadie va a saber tampoco lo que dijo porque se puso la camiseta en la boca. pero Prestiani actuó de una manera diferente a Rafa Mir. En el momento que Vinicius acusó a Prestiani, Prestiani se cayó, bajó la cabeza y en este momento, y Rafa Mir, en el momento que el otro le acusó, se fue directo para el árbitro, yo no he dicho, o sea, actuó de una manera como
Sí, como cuando uno hace un penalti que sabe que lo ha hecho. Como una injusticia, ¿sabes? O sea, él rápidamente se fue y se encaró con el árbitro y con el jugador diciendo, cállate, que yo no he dicho nada de eso. El otro, no quiero decir que el otro sea verdad y esto sea mentira, pero el otro se quedó un poco... La he liado. Sí, la respuesta de un futbolista y otro diferente. No, y también el nivel de un futbolista y otro no es lo mismo, la repercusión que tiene que Vinicius diga claro, eso a que lo diga el Hilali. A lo mejor esto pasa desapercibido porque aún no... Yo, por ejemplo, anoche viendo el resumen de los partidos, tampoco se propuso ese tema en hablarlo demasiado. Entonces, dentro de todo, no es lo mismo la repercusión que tiene Vinicius a lo que tiene un jugador como del Español o del Elche o de cualquier equipo que esté en la parte baja. Está claro. Bueno, de todas maneras, el Elche, que ayer sacaba un comunicado oficial también, condenando como es normal cualquier insulto racista, xenófobo, en fin, también defendiendo un poquito a Rafa Mir, bueno, diciendo que tampoco se ha esclarecido todavía. Aún así, pues creo que el Elche podría haber defendido algo más incluso a su futbolista en su comunicado, teniendo en cuenta que no se ha visto nada de que se pueda evidenciar en este caso que el futbolista de Cartagena le dijera eso precisamente, lo de viniste en patera a Omar El Hilali. Veremos en qué termina todo este asunto. Para ir terminando, como decíamos, mal resultado del Elche, de cara a estos próximos 6 puntos, los próximos 2 partidos, con sinceridad, con la mano en el corazón, ¿lo vamos a sacar o el Elche se va a meter en un lío? Cero patatero. O sea, estoy muy pesimista. Muy pesimista. Es que el lunes también. Yo, en otro momento, me encantó el partido que hizo, aunque perdiera en San Sebastián, contra Osasuna, se veía, pero es que vi al equipo muy plano ayer. O sea, jugándotelo todo, Lo que pasa es que es verdad que esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Y oye, a ver si coges al Villarreal un poco despistado, al Real Madrid con lo de la final, con lo de los octavos de final de la Champions. Y suena, ya el Elche ya ha hecho buenos partidos en el Bernabéu, uno empató a 2, ¿no? Sí. Creo que ha empatado 2 veces a 2. Incluso en el último minuto le empataron y demás. A ver si suena un poco la flauta, pero vamos, lo veo un poco... Mucho, tiene que sonar la flauta. Joaquín. A ver, yo contra el Villarreal soy optimista en el sentido de que si Del Sarabia es partidario de ponerse con los jugadores viéndolos y sabiendo lo que tiene en plantilla y haciendo un partido de lo más parecido a lo que vaya a hacer cuando vaya a enfrentarse a los equipos de su liga, creo que es posible que en ese partido puedan pasar cosas. Quién sabe que puede tener una expulsión rápida el Villarreal y cambiar el partido. Pero en ese partido creo que sí que tengo esperanza. En el que no tengo esperanzas es en el del Madrid, porque al final el Madrid es un equipo top, aunque esté en una semana entre medias de una eliminatoria de Champions. Vas a jugar en su estadio y ahí pasan muchísimas cosas y al final o de una manera o de otra ese partido es improbable que lo pueda perder el Real Madrid, pero ojalá y me equivoque. Y luego, por ver un poco el vaso medio lleno, también hay que decir que el Elche no le han goleado en ningún partido. Lo máximo que ha perdido ha sido 3-1, 1-3. Siempre está muy vivo en todos los partidos. Pero encajando también, ¿eh? Sí, pero menos el de Osasuna. Pero que siempre lo máximo que ha perdido es 1-3. Siempre ha estado ahí, incluso en el Camp Nou, en equipos, o sea, en estadios y contra equipos. Y eso es lo que me hace también que, bueno, que al final no se deja llevar. Y bueno, a ti mismo te intentas agarrar. Me intento autoconvencer, como si fuera yo a jugar. No, y también que en los anteriores partidos que ha jugado el Elche fuera de casa, al final se le pedía a ver si en este partido ya se quita la mala racha de toda la liga. Pero en estos 2 partidos, al final ellos van a ir con la conciencia tranquila de que no van a perder nada. Y pues quién sabe, a lo mejor pues esas arrancadas de Aleifebas pues les pillan un poco desprevenidos al Villarreal y te pones por delante y cambia el partido. Sí. Pero bueno, ojalá sea así y se pueda conseguir algo. Ojalá que sea así. Joaquín Calderón, José San Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que a la siguiente pues hablemos de algo mucho más divertido, ¿no? y de mejor manera. Ojalá. Gracias. Bueno, pues con ellos, hablando por desgracia de ese empate del Elche ayer ante el Español 2-2 y que deja a los de Sarabia tan solo 2 puntos del descenso, pero teniendo la sensación de que el Elche ha dejado pasar una oportunidad de oro para poner verdadera tierra de por medio y sobre todo a equipos de por medio, que es fundamental también teniendo en cuenta, como decíamos, el calendario que se le espera al Elche ahora con esas 2 visitas seguidas a la Cerámica y al Bernabéu. Y luego vendrá el Mallorca, otra auténtica final y encima en el Martínez Valero, donde ya el Elche no puede dejar pasar más trenes porque si no, entonces se va a meter en un verdadero lío si no lo está ya. Lo de Rafa Mir
Tendrá que entrar el comité de competición durante esta semana, seguramente el miércoles abrirá también esa investigación y veremos en qué queda todo. Lo que está claro es que no hay evidencias, no hay ninguna imagen que pueda comprobar en efecto que Rafa Mir le dijo eso a Omar El Hilali, que no era otra cosa que viniste en patera. En fin, hablando del Elche Club de Fútbol, finalizamos ahora sí el Mucho Elche de este lunes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos mañana martes aquí en casa con más Mucho Elche.